En este mundo actual donde la tecnología y los avances nos llevan a evolucionar, se hace necesario cada día instruirnos más en este maravilloso mundo de la organización. Es por ello que el día de hoy les damos a todos cordialmente la bienvenida a la ponencia del equipo número 1 titulada El Taylorismo, modelo de la organización y el proceso de trabajo, compuesto por la licenciada Rosa Moreno, el ingeniero Manuel Villanueva, la licenciada Vilmari Mijares, el licenciado Carlos Clemente y el ingeniero Luis Charmel. A continuación quedan en la compañía del ingeniero Luis Charmel con el tema Organización del trabajo. La organización del trabajo va referida al proceso de estructurar y coordinar las actividades laborales de manera eficiente y efectiva para alcanzar los objetivos de una empresa. Henry Fayol la define como una de las funciones administrativas clave, ya que implica la disposición de los recursos y la asignación de tareas para alcanzar los objetivos de una empresa. Dentro de los elementos involucrados en la organización del trabajo se puede mencionar división del trabajo, enfocada en descomponer las tareas en actividades más pequeñas. Estructura organizativa, definiendo las responsabilidades y las autoridades dentro de la organización. Coordinación, dirigida a que las diferentes partes de la organización trabajen de una manera armoniosa. Planificación, referida a la anticipación y organización de las actividades laborales. Y por último, la evaluación y mejora continua, dirigida hacia los ajustes de la organización del trabajo para así adaptarse a cambios en el entorno. En otro orden de ideas, si abordamos el término de proceso del trabajo, este va referido a las diversas etapas y actividades que se llevan a cabo en un entorno laboral para lograr un objetivo específico. Estos procesos generalmente incluyen los siguientes elementos: planificación, donde se establecen las metas y se determinan cómo se alcanzarán. Organización, dirigida a la distribución de las tareas definiendo las responsabilidades de cada miembro. Ejecución, donde se lleva el trabajo de envergadura. Monitoreo y control, donde se realiza el seguimiento del progreso. Evaluación, fase donde se analizan los resultados obtenidos. Retroalimentación, fase donde se comunican los resultados y aprendizaje a todos los involucrados. Y finalmente el cierre, que es la finalización del proyecto o tarea con el debido cumplimiento de lo requerido. Fíjense que Edward Deming fue quien introdujo el ciclo PDCA, que es planificar, hacer, verificar y actuar, como un enfoque para optimizar procesos y mejorar la calidad en el trabajo, elementos que acabamos de mencionar. El Taylorismo, también conocido como administración científica, es un enfoque de gestión desarrollado por Frederick Taylor, quien es el padre de la administración científica. Él estudió la manera de ejecutar el trabajo a través de los tiempos y movimientos, así como también la forma de remunerar a los trabajadores para así incrementar la productividad en las empresas. E inventó la manera de incentivar al personal con el trabajo diferencial, el cual consistía en que el empleado se ganaba una tarifa por el trabajo el cual debía responder, pero si el empleado pasaba el límite, se ganaba otra tarifa mucho mayor que la primera. Es decir, su objetivo principal es mejorar la eficiencia y productividad en el trabajo a través de la sistematización y racionalización de los procesos laborales. Ahora bien, el Taylorismo posee una serie de características, entre ellas, estudio de tiempos y movimientos. Es una herramienta que busca maximizar la eficiencia en el trabajo a través de medición y optimización de tareas y procesos. Es decir, el tiempo que tomó en realizar la tarea y el movimiento o movimientos que realiza el trabajador para llevarla a cabo. División de trabajo. Taylor propuso que al dividir el trabajo en tareas más simples y específicas, los trabajadores podrían volverse más hábiles y rápidos en sus funciones. Selección y entrenamiento de trabajadores. Es decir, al seleccionar a los trabajadores adecuados y proporcionarles un entrenamiento adecuado, las organizaciones pueden mejorar su productividad y rendimiento. Incentivos económicos según Taylor. Se refiere a las motivaciones que influyen al comportamiento de consumidores, empresas y gobiernos. El Taylorismo tuvo un gran impacto en las organizaciones de su época y a su vez un cambio en el proceso de trabajo, debido a que se incrementó la medición de los procesos productivos con el fin de que estos fueran más eficientes y competitivos.
mejorando la producción e incrementando la productividad. Sin embargo, los trabajadores se veían afectados negativamente de salud y de motivación debido a los trabajos arduos, rutinarios y repetitivos. Aunado a lo anterior, el taylorismo dio paso a la estructura organizacional jerarquizada, debido a que los obreros solo se encargaban de la parte operacional o manual, y se le prohibía utilizar su intelecto, sin darle paso a obtener algún tipo de ascenso. También los gerentes eran los únicos que se encargaban de la planeación de las organizaciones. Cabe destacar que el taylorismo hizo grandes aportes al crecimiento productivo y al desarrollo de las organizaciones de su época. Y en la actualidad siguen aplicándose sus principios, pero con algunas variaciones según el tamaño de la organización, su talento humano y el sector donde se desarrolla su actividad comercial. Fordismo es un fenómeno ocurrido al inicio del siglo XX, donde se maximizaron los recursos e incrementó la productividad, minimizando los tiempos en la línea de ensamblaje del modelo T. Además de esto, tuvo como consecuencias unas condiciones favorables y sociales para la población. Fue creado por el señor Henry Ford. Las características fundamentales de este fenómeno fue el aumento de la división de trabajo, la profundización de los controles de tiempo, la reducción de los costos, políticas entre trabajadores y capitalistas. Esto fue el inicio de los contratos colectivos y de los sindicatos. Y por último, la producción en serie. Los impactos fundamentales que tuvo este fenómeno fue la variación significativa de la oferta y la demanda con respecto a estos productos, el incremento y la efectividad y rendimiento de la producción, y por último la creación de turnos favorables para los trabajadores. Fue el inicio de las jornadas laborables en 8 horas. Crisis del taylorismo y fordismo. Almacenes llenos. Entre los motivos más relevantes tenemos la propia consecuencia del modelo del taylorismo y el fordismo. Como su objetivo principal era la producción en masa y un alto volumen de almacenamiento, no hubo demanda suficiente para atender todo eso. Es decir, los productos quedaron parados, había producción pero no había venta. Necesidad de productos diversificados. Otra característica del taylorismo y el fordismo era justamente la estandarización de la producción. Sin embargo, con la expansión del mercado y la globalización hubo la necesidad de cosas diversificadas, algo que estos sistemas no podían atender. Desarrollo tecnológico. El desarrollo tecnológico de otros medios de producción, como es el caso del propio toyotismo, hizo que el fordismo perdiera lugar en el mercado. Mayor presión sindical. Ambos sistemas eran extremadamente explotadores. La clase proletaria del siglo XIX trabajaba en condiciones terribles. Los obreros comenzaron a unirse y a presionar a las industrias para mejores condiciones laborales. Muchas gracias a todos. No queremos despedirnos sin antes mencionar este pensamiento. Lo importante no es trabajar más duro, sino trabajar de manera más inteligente. Frederick Taylor.